Muy buenos días, estudiantes de 10º año de educación básica. Hoy martes 2 de febrero del 2021 vamos a dar inicio a la semana 15 de la asignatura Ciencias Sociales, correspondiente al segundo quimestre. El tema que abordaremos es pobreza y desigualdad en Latinoamérica. Subtemas a tratar: desigualdad y pobreza. Desigualdad. Los efectos de las reformas de mercado sobre la distribución del ingreso no fueron los mismos en todos los países latinoamericanos. Sin embargo, es posible afirmar que el efecto más generalizado de dichas reformas fue el incremento de la brecha salarial entre trabajadores calificados y no calificados durante la década de 1990. Como podemos observar en el siguiente gráfico, en el 2014, Latinoamérica tenía 35.2 billones de dólares en activos. Si esta cantidad hubiese sido distribuida igualitariamente, a cada habitante latinoamericano le habría correspondido 57.000 dólares tanto en capital natural como en capital productivo. Entre comienzos de la década de 2000 y comienzos de la década de 2010, hubo una cierta reducción de la desigualdad, gracias a factores coyunturales y estructurales. Entre los factores coyunturales se encuentran el aumento de las oportunidades de empleo y la mejora de la situación rural, gracias a los altos precios de los productos agropecuarios. Entre los factores estructurales se encuentran la reversión de la brecha salarial entre trabajadores calificados y no calificados, las políticas sociales y los mecanismos de asistencia social. Pobreza. La década de 1980, también conocida como la década perdida, fue una fase de retroceso en materia social. Esto se debió al deterioro de los ingresos de los trabajadores y al colapso del empleo formal, inducidos por los procesos de recesión e inflación. Durante la fase de crecimiento entre 1990 y 1997, hubo una reducción moderada de la pobreza en medio del crecimiento económico. Sin embargo, este avance estuvo acompañado de un incremento de la desigualdad en varios países latinoamericanos. Como podemos observar en el siguiente gráfico, en Latinoamérica, la pobreza aumentó durante la década perdida, pasando del 40.5% en 1980 al 48.3% en 1990. La pobreza urbana aumentó notablemente y la pobreza rural, ya muy elevada, aumentó aún más. La fase entre 1998 y 2002, conocida como el lustro perdido, se caracterizó por un estancamiento en la reducción de la pobreza. En algunos países, la pobreza aumentó inclusive. Así ocurrió en Argentina durante la crisis de 1998 y 2002, y en Ecuador durante la crisis de 1998 y 2000. Entre comienzos de la década de 2000 y comienzos de la década de 2010, hubo notables mejoras en materia de pobreza. No solo disminuyó la pobreza relativa como porcentaje de pobreza, sino la pobreza absoluta como número de personas en condición de pobreza. Fue apenas en este lapso que la pobreza pudo ser reducida a niveles inferiores a los de 1980. Bien, en este momento les voy a proyectar un video donde habla sobre el informe latinoamericano Pobreza y Desigualdad en el año 2019.
prestar mucha atención, por favor. Pese a los avances económicos y sociales de las últimas décadas, la inequidad existente en América Latina recorre todos sus territorios. Así lo demuestra una vez más el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad, la quinta entrega de una serie que iniciamos el año 2011. En consistencia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, al analizar los ODS desde una perspectiva territorial, resulta evidente que las brechas territoriales no logran reducirse. Al observar las trayectorias de desarrollo de los países analizados en este informe, observamos que en todos hay territorios en situación de rezago y que esta situación, en lugar de revertirse, persiste y hasta se agudiza en el tiempo. Además, los territorios con una concentración crítica de brechas o rezagos tienen características comunes. Son más rurales, poseen menos población, registran una alta presencia de niños y adolescentes y en algunos casos cuentan además con mayor cantidad de población indígena. Ante la persistente y sostenida desigualdad territorial, el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2019 pone el foco en la situación de las y los jóvenes, analizando sus oportunidades de inclusión económica en distintos contextos territoriales. Las oportunidades de los jóvenes se distribuyen de manera desigual entre los territorios. Sus posibilidades de inclusión económica se ven fuertemente afectadas por la inequidad existente entre lugares rezagados y aventajados, pues los primeros tienden a ofrecer menos oportunidades de educación, salud y empleo a la juventud. Las dinámicas territoriales, sumadas a las características personales, aumentan las desigualdades entre jóvenes rurales y urbanos. El género o el nivel educativo, por ejemplo, son factores que afectan de desigual manera la inclusión económica de los jóvenes, dependiendo de dónde vivan. El Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2019 propone que la reducción de las brechas territoriales al interior de los países contribuirá a la inclusión económica de las y los jóvenes que habitan en territorios rezagados, aumentando así su bienestar y el desarrollo en la región. ¿Cómo podemos contribuir a reducir esas brechas? Los territorios rurales y urbanos rurales que consiguen generar dinámicas inclusivas para su población joven entregan buenas pistas al respecto. Se trata de lugares conectados a zonas urbanas que ofrecen oportunidades de empleo y acceso a servicios sin necesidad de emigrar, en que las y los jóvenes participan de los procesos de toma de decisión, donde la educación y capacitación es promovida por las autoridades locales, donde se rescata y valora la identidad. Por eso es que proponemos que los territorios rurales en proceso de transformación productiva, vinculados con centros urbanos, con políticas públicas territorialmente pertinentes de apoyo a la educación y empleabilidad, y donde las personas despliegan su capacidad de agencia, tienen un alto potencial para generar oportunidades para las personas jóvenes. Conoce más del Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2019, elaborado por RIMIS, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, con el apoyo de Fundación Ford y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, ingresando en informelatinoamericano.rimis.org. Bien, en este momento, estudiante, les voy a proyectar la ficha de la actividad y la tarea de lo que corresponde de la semana. Actividad en la sesión virtual. En el primer punto nos indica: escribe B si es verdadero y F si es falso según corresponda. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 4 ítems de responder B si es verdadero o F si es falso, ¿verdad? En el segundo punto nos indica: responda a las siguientes preguntas. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 4 preguntas. En el tercer punto nos indica: realice un resumen del Informe Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2019. El cuarto punto de la actividad nos indica: investigar su significado en las siguientes palabras. Nota:
tendrá 3 días de plazo para subir al sistema la actividad. En eso consiste la actividad estudiantes. En este momento les voy a proyectar la tarea. Bien, en el primer punto de la tarea nos indica investigar qué políticas deberían impulsar los países latinoamericanos para avanzar en materia de producción de pobreza. Realice un resumen de 15 líneas del tema de investigación, dibujar o pegar gráficos del tema relacionado. Indicaciones generales estudiantes. La tarea la realizan en una hoja de cuadro, suban una fotografía a la plataforma, tendrán 5 días de plazo para subir al sistema la tarea. Muchas gracias por su tiempo prestado, estudiantes.